Vamos a empezar directito, así, sin rodeos, como debe hacerse. ¿Censura, autocensura o impostura? Sí, de eso se trata hoy, historia de lo inmediato. Comenzamos. Es muy peculiar la censura que ejerce Andrés Manuel López Obrador contra los periodistas en México. Las víctimas jamás acreditan cómo fueron acalladas en un medio de comunicación por orden de él, pero tampoco explican por qué enseguida gozan hasta de más espacios en radio, televisión, prensa y medios digitales para seguir criticándolo. Podrá decirse que hay medios en resistencia ante los embates del tirano López Obrador, como le llaman personas cuyo odio sepultó su inteligencia. Pero no hay un solo caso que pruebe que desde su mandato que inició hace casi 6 años, se despidió a un periodista. Desde Carlos Loret de Mola hasta Azucena Uresti, quien el viernes 19 anunció que dejó de ser conductora de Milenio con un mensaje de ambigüedad y ocultamiento que animaron la especie de que fue censurada por el presidente de México. Sí, López Obrador critica a periodistas y a medios, casi siempre con sus nombres y apellidos, pero esos mismos periodistas y medios le responden sin ningún límite en sus espacios. Por eso, el tema es si lo que hay en México es censura, autocensura o impostura. Es evidente que la mayoría de los medios y sus opinadores se opone al gobierno de López Obrador y están en su derecho, pero ninguno ha sido denunciado ni ha ido a la cárcel por informar y opinar, como tampoco se ha cerrado ningún medio o se han allanado sus instalaciones. Sin embargo, ya es regla en el sexenio que los periodistas y opinadores que han sido removidos o reubicados en los medios culpan a López Obrador de ser el responsable, aunque solo aporten como prueba su imaginación. En México y en cualquier parte del mundo, los periodistas que acusan censuras y presentar pruebas son mentirosos o son cobardes. Y ambas características anulan el compromiso que deben tener con la verdad. Cuando un periodista informa con generalizaciones y ambigüedades, incumple con el deber primario del profesional de la información, el rigor de los hechos. Pero también degrada esta actividad de por sí asociada a la mentira y a la corrupción. El poder público es, por antonomasia, intolerante a la crítica, y el deber del periodismo es informar a la sociedad a contrapelo de este. Eso lo sabe cualquier estudiante de periodismo. Pero también se sabe, desde la escuela, que el poder privado ejerce la censura y a menudo en los medios la lógica del lucro se impone al interés público. Es la autocensura. La salida de Azucena Uresti de Milenio fue por censura de López Obrador, por determinación del propietario de ese medio, Francisco González, o porque ella va a cobrar más dinero en Radio Fórmula. Es deber de Azucena Uresti esclarecerlo públicamente hasta por su propio beneficio, porque ningún periodista tiene credibilidad si se conduce con ocultamientos y mentiras. Y en una de esas, efectivamente Uresti prueba que López Obrador le exigió a González, el padre o el hijo, su despido. Y entonces los periodistas saldríamos a la calle para repudiar ese acto que conculca la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información, dos derechos consagrados en nuestra Constitución. Si Uresti aporta esas pruebas, el reclamo no debería ser solo a quien ordenó la censura, el presidente López Obrador,
sino contra quien se sometió para consumarla. En este contubernio tan arraigado en México del poder público con el poder mediático. Bueno, lo vimos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo vimos en el gobierno de Felipe Calderón, lo vimos también en otros sexenios. Pero en todo caso, también es deber de Azucena Uresti informar que se va de Milenio a Radio Fórmula porque las circunstancias que motivaron su decisión son de pesos y centavos. Y se vale. Toda persona busca mejorar siempre su calidad de vida, pero no se valen las patrañas, no se vale la impostura. Lo repito, ningún periodista y opinador de los que infestan los medios y que son los más famosos han probado nunca censura de López Obrador. Pero tampoco han tenido el valor de decir abiertamente que se trata de movimientos corporativos por quedar bien con el gobernante que llega al poder público. Es hora de que en México discutamos la responsabilidad que tienen los propietarios de los medios en la censura a sus periodistas por razones económicas. Despedidos a menudo porque ponen en riesgo otros negocios que no son la información, no, sin algo más vulgar, hoteles, hospitales, renta y venta de automóviles, carreteras, cárceles y hasta las pistas del aeropuerto de Texcoco. Salvo excepciones, los medios de comunicación en México están en manos de empresarios que suelen subordinar su agenda informativa a los negocios. Televisión Azteca, del magnate Ricardo Salinas Pliego, es una prueba de ello. Es hora también de discutir sobre la precarización del trabajo periodístico, incluida la falta de seguridad social de los periodistas y sus familias, así como la violación a la ley por los salarios que se pagan con retraso y las prestaciones suspendidas. En las agresiones y asesinatos de periodistas, sobre todo los que trabajan en los estados de la República, también tienen responsabilidad los patrones que los dejan a merced de los poderes locales, gubernamentales y criminales. Solo a los impostores no les importa este tema, nada que no sea sus propios intereses. Pero hay que impulsar esta discusión. Sí, el poder público, empezando por el jefe del Estado mexicano, ahora es López Obrador y el que venga, tiene el deber de respetar y garantizar la libertad de expresión. Pero también los empresarios de los medios que practican algo peor que la censura desde el poder político, la autocensura por razones de dinero. Y sí, también es importante proteger a los periodistas que están bajo riesgo en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la República. Bueno, Azucena Uresti tiene también la responsabilidad, por ejemplo, de informar si cuenta con un resguardo de elementos que pagamos todos los mexicanos. Gracias el día de hoy.